Vamos a continuar con la siguiente charla del día. En este caso, pues tenemos ponentes por partida doble. Ambos vienen de Gradiant, son Lilian Atkinson y Pablo Dago, y vienen a hablarnos sobre animación. Sobre animación, puedo decir en general. Ahora ellos explicarán pues, de qué van a hablar más concretamente. Vale, muchas gracias. Se me escucha por el micro, ¿no? Vale, pues como bien dijo, vamos a hablar sobre anonimización y ya vemos ahí con ese refrán que todos conocemos que la anonimización no es solo no decir el nombre. Podemos saber muchas cosas de alguien sin que nos diga su nombre. Y vale, privacidad. ¿Por qué empiezo hablando de privacidad? Pues porque la anonimización va de esto. Si anonimizamos es para conseguir preservar la privacidad de las personas. Y como siempre se hacen las presentaciones, ¿qué es lo primero? Pues una definición que he buscado en internet y qué significa. La verdad es que es un concepto muy difícil de definir, porque depende de un montón de cuestiones culturales, del contexto político, de la formación. No es lo mismo la privacidad que puede ser para mí, que es que Google no lea mis correos para mostrarme publicidad, que puede ser para mi abuela, por ejemplo, que es que nadie escuche sus conversaciones con sus amigas, por ejemplo. Intentando ir un poco más allá, vale, el concepto de privacidad para mí puede ser pues, derecho a la no intrusión, que yo decida quién ve información sobre mí y cuándo la ve, y que yo tenga todo el control sobre mis datos. Para una empresa, pues la privacidad es proteger el secreto comercial, mi estrategia, todo lo que yo hago dentro de la empresa, que se quede dentro de la empresa, una patente, etc. Y para el gobierno, pues si estoy negociando con otro país que nadie lo sepa, para una investigación de la policía que no sea pública hasta que no haga falta que sea pública, etc. Es decir, dependiendo del ámbito, la privacidad puede significar una cosa, puede significar otra, puede abarcar muchas más cosas que otras. Y vale, llegados a esto, es lógico pensar, vale, pero hace un montón de años que existe el cifrado. ¿Cuál es el problema? Si lo cifro todo, ¿qué más da? Vale, pues aquí tenemos un correo que va de Alice Johnson 85 y tiene un mensaje cifrado. Vale, no sabemos qué le está escribiendo, pero sabemos a quién está escribiendo y a quién. De aquí, ¿qué podemos saber? Pues que Alice Johnson, que nació en 1985, le gusta la pizza con piña, y esto es un ejemplo, pero podríamos saber cosas incluso peores sobre Alice Johnson. ¿Qué más? No solo los identificadores, como hemos visto antes, me pueden dar información sobre las personas o romper su privacidad. Hay veces que yo quiero externalizar datos para que se hagan estadísticas o porque quiero llevármelos a la famosa nube y esos datos tienen información privada, pero yo necesito sacarlos de ahí, con lo cual también necesitaría anonimizar para preservar la privacidad de los dueños de esos datos. ¿Por qué es tan importante la privacidad ahora y por qué nos preocupa? Pues hace un montón de años casi no generábamos información que se quedase guardada en ningún sitio y no podíamos procesar, salvo mirando un poco qué hacía el vecino. Poco a poco se van generando más datos, ya lo que comentabas antes de la imprenta, nos va ayudando a distribuir datos, hay más gente que se dedica a leer cosas, entonces tenemos un poco más de capacidad de procesar esos datos, pero todavía sigue siendo difícil. Ya con los ordenadores empieza a haber una cantidad importante de datos y nos da una capacidad de procesado bestial. Y hoy en día, datos infinitos y capacidad infinita. Todo está conectado, todos los datos están guardados en algún sitio, siempre hay información que no sabemos que está por ahí, etc. Y lo que es más importante todavía, sabemos cómo trabajar con esa información y podemos trabajar con esa información para sacar cualquier cosa que haya por ahí detrás. El escenario de antes era este, está muy relacionado con la presentación anterior. Tenía mis amigos y mi familia, hablaba en persona, teníamos correos o incluso solo el correo electrónico, tenía un nicho con mi dinero, mi cartera, etc. Hoy en día, casi todo lo que escribimos lo escribimos por WhatsApp, tenemos redes sociales, los mapas, Google sabe por dónde nos movemos, Apple lo mismo. Mis gustos musicales ya no son los CDs que tengo en mi estantería, sino que Netflix y Spotify lo saben. Y no solo lo saben, sino que me recomiendan que creen que me puede gustar.
con lo cual tenemos un montón de datos por ahí distribuidos que se pueden usar y se están utilizando. Por eso es tan importante la privacidad. Vale, ¿cuántas veces habremos oído me da igual que la NSA lea mis conversaciones de WhatsApp porque no tengo nada que esconder? ¿Qué más me da que sepan que hoy voy a salir con mis amigos? ¿Qué más me da? Vale, el problema con esto, y no lo digo yo, es que la privacidad muchas veces pensamos que es esconder las cosas malas que hago, pero no solo es eso. Hay muchas cosas que la gente no tiene por qué saber de mí, aunque no sean malas. Por ejemplo, de los que estamos aquí, ¿quiénes compartiríais esta información con cualquiera? Sexo, edad y raza, vale, es bastante obvio, lo vamos compartiendo la mayoría de las veces por ahí, según nos ven. Esto no tendríamos mucho problema. Religión y afiliación política ya es algo más crítico, no es algo malo, pero consideramos que entra dentro de nuestra privacidad. Intereses, música, películas, pues normalmente con mis amigos esto lo comparto. Nos vamos al comportamiento. ¿Alguno me daría información sobre su GPS de dónde estuvo todo el día de ayer? ¿De cuándo se va de vacaciones? ¿De si hace deporte a menudo? ¿Y a qué hora sale de casa? Pues hombre, probablemente a los que no conozco, de aquí, por lo menos parte de esta información supongo que no me la darían. Y probablemente no es nada malo, pero ¿qué me importa a mí? Información económica. ¿Cuánto dinero ganas? ¿Cuánto tienes ahorrado? Lo mismo. O médicas. Tu historial médico o incluso tu ADN, del que puedo sacar muchísima información. Estamos viendo cosas que no tienen por qué ser malas, pero que tampoco queremos que las tenga todo el mundo. Parece ser que Murphy no se puede después de la primera presentación. Vale. Supongamos que yo soy una compañía de seguros y alguno de vosotros quiere hacerse un seguro en mi compañía, asumiendo que técnicamente yo os demuestre que soy confiable, que por lo visto no estoy haciéndolo demasiado. Vale, esta información que tienen estas personas de aquí no es mala, pero yo como compañía de seguros, si sé que practica deportes de riesgo, pues vamos a subirle la prima un poco. Si sé que gana 100.000 euros al año, pues si sé que me puede pagar un poco más, se lo voy a pedir. Alguien que no vuelva a casa antes de las 3 de la mañana, pues vamos a asumir ciertas cosas y le vamos a cobrar un poquito más. Es decir, no todas las cosas que hay aquí son cosas malas, de hecho, lo de ganar 100.000 euros al año me parece bastante bueno, pero no queremos que todo el mundo lo sepa, queremos que lo sepa solo y nosotros consideramos que lo debe saber. Vale, en esta dirección la Unión Europea se está poniendo las pilas, ha sacado la General Data Protection Regulation, que, bueno, mañana, si no me equivoco, hay una charla que va a hablar de esto en mucho más detalle, entonces me voy a centrar solo en la parte que nos afectaría a anonimización. Pero lo importante es que es un marco de protección nuevo para los datos personales y su procesado. Extiende lo que significan datos personales, ya no solo nombre, DNI, hay muchas más cosas que se consideran datos personales, y una cosa importante para nosotros es que no aplica a los datos completamente anonimizados. Pero bueno, estos son términos legales. ¿Qué significa completamente anonimizados? Pues que no lo pueda identificar aplicando medios razonables. De nuevo, lenguaje legal, medios razonables, hay que ver qué significa, que se recojan y se usen en un contexto y objetivos claros, y, muy importante, la anonimización debe ser revisada. Que yo en este momento no puedo identificar a alguien gracias a unos datos no quiere decir que dentro de un año, con esos mismos datos y con otra información que yo pueda recoger por ahí, no puedo identificarlo. Y bueno, lo que veis aquí debajo, de nuevo el lenguaje legal, esto ya está aprobado, pero no entra a funcionar hasta 2028. Vale. No identificación aplicando medios razonables. ¿Qué sería no aplicar medios razonables? Vale. Superman. Todos lo estamos viendo. Para anonimizarse Superman, ¿qué hace? Pues se pone unas gafas.
Obviamente esto no nos parecen medios razonables, porque tú ves esta cara, obviemos la capa y todo. Tú ves esta cara y dices, bueno, tiene los ojos de Superman, tiene la boca de Superman, las orejas de Superman. Todo parece indicar que, aunque no sepa que es Superman, tengo datos suficientes para ver que realmente sí que es Superman. Podría hacerlo un poco mejor, pero probablemente llamaría bastante más la atención, con lo cual no sé si sería efectivo. Un caso mejor de anonimización. Tenemos a Ben Affleck o el nuevo Bruce Wayne. Vale, la máscara de Batman. Pues oye, me tapa un poquito las cejas, si mis habilidades retocando fotos fuesen mejores, taparía el pelo y la oreja también. Veo un poco de la boca y de la mandíbula. Bueno, podría ser Bruce Wayne, pero igual que puede ser Bruce Wayne, puede ser otras muchas personas. Vale, a ver, este ejemplo absurdo lo que quiere decir es la mala anonimización es la que me hace ver como que me estoy ocultando, pero realmente no oculta mi identidad. Todo el mundo puede reconocerme como Clark Kent. Vale, casos más prácticos de no anonimización. Netflix sacó una base de datos para un concurso, para una competición, para que la gente sacase datos estadísticos, hiciese pruebas con algoritmos de aprendizaje, etc. Y quitó números, lo veis ahí, direcciones, nombres, números de tarjeta de crédito, etc. Vale, cruzando datos de Netflix, estos que sacó anonimizados, supuestamente anonimizados, con bases de datos de películas estilo IMDb, fueron capaces de identificar los investigadores a un montón de gente de Netflix, solo por sus gustos de películas, con lo cual, vale, mi nombre no está ahí, pero te estoy dejando ver ciertos rasgos míos que te pueden llevar a saber que soy yo y de ahí ya saltar a muchas otras cosas. Es muy importante y quiero que sea lo principal con lo que os quedéis de mi parte de la presentación, es solo quitar los nombres no hace nada por la privacidad. Vale, otro caso parecido. En este caso lo que se hacía era localizaciones TPS, tienes puntos muy precisos, lo que hago es convertirlos a puntos gordos, a regiones. Vale, esto parece muy anónimo porque claro, si me muevo por regiones muy grandes, ¿cómo van a saber quién soy? Vale, pues solo con dos puntos de esas regiones eran capaces de identificar al 50% de los usuarios y con 4 puntos llegaban hasta el 95%. Con lo cual, anonimización sí, pero hay que saber lo que estamos haciendo. No vale el supongo que esto es anónimo. De verdad hay que esforzarse y decir, vale, esto es anónimo porque he hecho un análisis y veo que sale esto. Otro caso más. Bueno, en Massachusetts liberaron datos médicos sobre empleados públicos, eliminando nombres, dirección, cosas que podían ayudar a identificarlos que parecían obvias. E incluso el gobernador de Massachusetts, que estaba en esos datos, dijo que no os preocupéis, hemos eliminado todos los identificadores, con lo cual están protegidas las identidades de todos. Supongo que ya después de 2 ejemplos empezamos a ver aquí ciertos patrones y realmente esta investigadora fue capaz de encontrar cuáles eran los datos del gobernador de Massachusetts usando fecha de nacimiento, su sexo y el código postal. Hay que decir que en Estados Unidos estos datos son públicos por el registro de votantes, con lo cual aquí en Europa no sería lo mismo porque no es tan habitual que estos datos estén ahí, pero el 87% de la población de los Estados Unidos se puede identificar con estos datos: fecha de nacimiento, sexo y el código postal. Con lo cual, tampoco hay que chulear de lo bien que hemos anonimizado los datos cuando ni siquiera nos hemos preocupado de ver si eso era verdad. Y vale, otro ejemplo más. Personal Genome Project, un montón de genoma de un montón de gente, y si veis la frase de debajo, los datos están identificados. Si lo ponen entre comillas es que algo ya se olía, en el sentido de que los nombres y direcciones no se incluyen en los perfiles. Probablemente ya estáis atando cabos y decís, madre mía, qué animalada han hecho el genoma de todas estas personas por ahí. Pues efectivamente, otra vez, código postal, fecha de nacimiento y el sexo lo cruzan con la lista de votantes y pueden empezar a sacar información sobre la medicación que toman algunos de los pacientes que hay ahí,
el diagnóstico, procedimientos que han seguido, etc. Con lo cual, otro caso de mala anonimización. Y bueno, hasta aquí es la parte que os quería contar yo. De esta parte os habéis llevado de momento que no es la anonimización. Es muy importante saber qué no es la anonimización, sobre todo para entender mejor la parte que os apuntaron la Lidia, que es lo que sí que es la anonimización y cómo se debe hacer. Bueno, pues después de ver todo esto y de ver lo que no debemos hacer, ahora vamos a intentar explicaros un poco qué es lo que deberíamos hacer si queremos proteger nuestros datos. Básicamente voy a explicar un poco las técnicas de anonimización, que al final es lo que vas a pensar. Y el objetivo de lo que queremos hacer anonimizando los datos al final es queremos eliminar los datos personales para poder externalizarlos, hacer algún tipo de análisis sobre ellos. El problema de hacer esto es que muchas veces los datos pueden ser muy útiles para nosotros, pero hay determinados casos en los que, por ejemplo, si son los datos médicos, no podemos publicarlos tal cual. Entonces queremos aplicar ese tipo de técnicas. Básicamente, lo que queremos hacer con la anonimización es protegernos de dos tipos de riesgos. El Identity Disclosure, que lo que intenta evitar es que seamos capaces de identificar a un usuario concreto en los datos supuestamente anónimos, y el Attribute Disclosure, que básicamente es que aunque no seamos capaces de identificar a un usuario concreto, sí que somos capaces de llegar a reducir algo sensible sobre esta persona. Lo primero que tenemos que hacer cuando queremos anonimizar los datos es clasificar nuestra información, y tenemos tres tipos de categorías. Tenemos identificadores, cuasi identificadores y datos sensibles. Los identificadores al final son los datos que nos permiten saber que una persona es esa persona de forma homóloga, como puede ser, por ejemplo, el DNI, el número de carnet de pasaporte, el correo electrónico, es decir, son datos que son únicos para las personas. Los cuasi identificadores son datos que también son datos personales, pero que por sí mismos no nos van a revelar la identidad de una persona. Sin embargo, si empezamos a funcionar entre sí o bajo información externa, sí que podemos llegar a reducir una identidad. Como por ejemplo el caso que comentó antes Pablo acerca de que combinando el código postal de sexo y la fecha de nacimiento, el 87% de los 300 millones de habitantes de Estados Unidos serían rusos. Por último, tenemos los datos sensibles, que son los datos sobre los que queremos hacer algún tipo de análisis, y son datos que a priori no vamos a modificar. Vale, aquí tenemos una tabla de una base de datos que básicamente tiene 5 campos, como el DNI, fecha de nacimiento, sexo, código postal y enfermedad. Y esta tabla, imaginaos por ejemplo que son los registros de un hospital y los quiere anonimizar para poder publicarlo y que los investigadores hagan valoraciones para saber si, por ejemplo, por el hecho de haber nacido en un determinado año y ser un beneficiario de vivir en una determinada zona, puede haber una mayor tendencia a desarrollar una enfermedad. Entonces, lo primero que habría que hacer sería clasificar los datos como hemos visto antes. El DNI obviamente es un identificador. Tenemos la enfermedad, que al final es nuestro dato sensible y es tenemos la enfermedad, que es nuestro dato sensible y al final es sobre lo que queremos hacer en nuestro análisis. Y luego tenemos el resto de campos, que serían los cuasi identificadores. Entonces, si hiciéramos una mala práctica de anonimización y únicamente elimináramos los identificadores, es decir, nos quedamos con las 4 columnas que están a nuestra izquierda, seguiríamos teniendo combinaciones únicas de datos, con lo cual podríamos, si sabemos que hay una persona que ha ido a este hospital, podríamos llegar a saber la identidad de una persona. Como comentó antes Pablo, y el hecho de eliminar los identificadores no es suficiente para hacer una reidentificación de una persona. Y es muy importante que tengamos siempre en cuenta
no solo la base de datos que estamos intentando analizar, sino también toda la información pública que pueda haber disponible. Básicamente, hay tres tipos de ataques que queremos evitar. Tenemos singling out, que es ser capaz de identificar a una persona completa en una base de datos. Linkability, que sería relacionar que dos registros de la base de datos anonimizados son de la misma persona, aunque no sepamos exactamente quién es. Y la inferencia, que sería deducir un valor a raíz de otros. ¿Y cómo serían nuestros atacantes aquí? Pues curiosamente, en este escenario el atacante no tiene por qué tener demasiados conocimientos de ciberseguridad. Y es muy importante, como hemos comentado, toda la información de background. Entonces, vamos a modelar a nuestros atacantes según la información de contexto que puede tener. En el caso de que bueno, tenemos el prosecutor, el journal, prosecutor, journal, estimate del ataque. En el primer caso, el primer atacante, el prosecutor, es una persona que intenta averiguar los datos sensibles de otra persona sabiendo quién es esa persona anónima. Es decir, un caso muy típico es mi vecino sabe cuál es mi código postal porque sabe dónde vivo, sabe más o menos la edad que tengo y de repente ve que una ambulancia me lleva al hospital y se quiere enterar de por qué me han llevado. Entonces, si estuviéramos en Estados Unidos, las bases de datos de altas médicas se publican en determinados estados. Con lo cual, si estuviéramos en ese escenario, él podría ir a una base de datos mal analizada y descubrir que yo tengo una enfermedad. El caso del journalist attacker es un tipo de atacante que coge una base de datos anónima e intenta identificar a una persona cualquiera de la base de datos utilizando información pública. En este caso no tiene que conocer a esa persona que está intentando identificar. Y el marketer attacker intenta reidentificar a todas las personas. ¿Por qué es tan importante la información de contexto? Al final, bueno, tal como hemos visto en la charla anterior y los comentantes Pablo, estamos generando muchísima información. Entonces, a día de hoy tenemos información de datos médicos, las estatus genómicas, datos demográficos, sistemas recomendadores, etc. Es cierto que en Europa somos bastante más restrictivos con este tipo de cosas y a lo mejor en otros países como en Estados Unidos este problema es más grave. Pero aún así, nosotros utilizamos a diario las redes sociales y estamos publicando mucha información que puede servir para identificarnos a nosotros. Vale, vamos a ver un ejemplo de bueno, que está mal analizado y esto no es como se debería hacer, pero es un ejemplo de la información pública que se puede llegar a extraer de una persona cualquiera. En Estados Unidos hay una red social que es para pacientes que se llama Patients Like Me, en la que la gente publica cosas acerca de sus enfermedades. Por ejemplo, esta persona, que tiene 45 años y vive en Allentown, indica que es bipolar y un montón de enfermedades más que tiene. Además, en su perfil nos da de su vida personal, nos dice que está casado, que tiene separado, que tiene enfermeros. Por sus intereses podemos ver que son cosas de veteranos y que eso se le la cara. Y además, escribiendo, nos ha puesto su enlace de perfil de Facebook. Con lo cual, cuando entramos en él, podemos ver su foto a mayor tamaño, como se le gustan los gatos. Podemos averiguar en qué ha trabajado, principalmente dinero. Podemos saber lo que ha estudiado. Podemos saber dónde ha vivido. Y con esta información, entramos en las páginas blancas de Estados Unidos y hemos puesto el nombre de John Doe, que vive en Davenport, y hemos acortado la edad de esta persona. Hemos puesto de 45 a 50 años. Y nos han aparecido 4 coincidencias. Pero si os fijáis, solo una de ellas se llama John Doe, vive en Davenport y tiene 45 años. Con lo cual, cuando entramos en su perfil, hemos encontrado su número de teléfono, hemos encontrado su dirección, de hecho, un mapa nos dice exactamente dónde vive. Y si pagáramos por la versión premium, podríamos tener acceso a su número de teléfono, su registro criminalístico, información de su familia, etc. Al final, con esto lo único que queremos demostrar es sí, todos publicamos información, pero muchas veces no somos conscientes de todo lo que hay. Entonces, tenemos que tener cuidado, sobre todo porque para el tema de la anonimización, todo este tipo de información es muy importante. Vale, ahora vamos a hablar un poco de las técnicas de anonimización. Básicamente, lo que queremos es modificar los datos antes de liberarlos en esta base de datos para que
datos únicos y no podamos reidentificar a las personas. Las principales técnicas que se utilizan es generalizar datos, aleatorizarlos o eliminarlos. Generalizarlos básicamente consiste en imaginaos que tenemos una ciudad que es Coruña y decimos que está en Galicia, Madrid está en España. La aleatorización básicamente podríamos añadir un determinado ruido blanco, un ruido subunidad o hacer interpretaciones. Por ejemplo, en la tabla que tenemos, en la primera tabla tenemos el código postal, la edad y el salario, y en la segunda tabla que estamos manteniendo los valores inalterados y lo que estamos modificando es las relaciones entre los datos. O también podemos eliminar los datos. Otra de las técnicas que se suele utilizar es diferencia de tareas. Esto básicamente es una propiedad que lo que nos indica es que el riesgo que hay para una persona de estar o no estar en una base de datos no debería variar. Es decir, el atacante aprendería lo mismo acerca de esa persona independientemente de que esté en esta base de datos. Este concepto parece un poco difícil, pero si nos vamos a ver en lo que está en la gráfica, yo creo que se va a entender mejor. Imaginaos que tenemos una base de datos de una ciudad en la que podemos hacer consultas acerca de cuánto es el total de lo que se cobra en esa ciudad. Entonces, sabemos que a día de hoy en esa ciudad se cobran $50 millones y mañana Mr. White recibe ese dato. Vale, pues si comprobamos mañana cuánto es el total de ingresos en esta base de datos, veríamos que son $49 millones, con lo cual asumiríamos que Mr. White está cobrando $1 millón. Esta base de datos no estaría cumpliendo la propiedad de diferencial privacy, ya que nos estaría dando ese dato móvil. Entonces, una base de datos que cumpliría esa propiedad si a la hora de hacer una consulta, la respuesta siempre añade un ruido aleatorio que no nos da exactamente el resultado. Si la base de datos se cumpliera, por ejemplo, antes de la consulta de que se fuera Mr. White, diríamos que hay $49,5 millones y después 48, con lo cual no seríamos capaces de saber exactamente cuál es el ingreso de este hombre que sea. Vale. Ahora os voy a hablar un poco de las técnicas de generalización. Las que hablamos antes de, por ejemplo, cambiar el dato de Coruña por Galicia. Canonic es una de ellas y básicamente lo que intentamos es que en nuestra base de datos los datos de cada persona sean indistinguibles de cada una persona. Luego vamos a ver ejemplos y se va a entender un poquito mejor. Básicamente lo que queremos es que los identificadores estén repetidos cada vez y estos caracteres en una clase de equivalencia. Vale, aquí tenemos un ejemplo de una tabla. Tenemos un código postal, edad, nacionalidad y enfermedad. Y queremos liberar esta tabla. Entonces, lo que haríamos sería, por ejemplo, el código postal, quitar el último número y los últimos dos números, crear rangos de edades, eliminamos la nacionalidad y la enfermedad, que al final es el dato sobre el que queremos hacer estadísticas, lo dejamos sin tocar. Entonces, con Canonic lo que estaríamos consiguiendo es que, si os fijáis, en estas primeras columnas los datos son idénticos, con lo cual digamos que tendríamos clases que tienen 4 registros y la enfermedad al final es diferente. Esto sería una forma de proteger la privacidad, porque a priori no se podría saber de quién es cada registro. Sin embargo, ¿qué pasaría si una persona me conoce, sabe que yo vivo en el código postal 130 y pico mil y que tengo sobre 30 años? Automáticamente podría decir que tengo cáncer. Entonces, esto es un mecanismo que nos ofrece privacidad, pero tiene sus límites. El ES, que es otro método de generalización, que básicamente lo que hace es mejorar anonymity y se asegura que en cada grupo en cada clase de equivalencia tenemos al menos valores diferentes. Esto lo que quiere decir es que nuevamente hacemos clases de generalización en las que el código postal, la edad y el salario son idénticos y en el campo de enfermedad, que es nuestro campo sensible, nos aseguramos de que hay valores diferentes. De hecho, aquí podéis comprobar que en la enfermedad no hay ninguna clase que tenga todos los valores idénticos. En esta tabla, por ejemplo, tendríamos 3 anonymity, porque
porque hay 3 filas por cada clase equivalente y 3 diversity porque todos los datos son diferentes. Pero realmente no estaríamos protegiendo la privacidad, porque si por ejemplo sabemos que hay una persona cuyos datos van a estar en esta base de datos que tiene 23 años y conocemos su código postal, podríamos deducir que, por ejemplo, este que está aquí indicado está en el primer grupo, con lo cual sabríamos que cobra poco, aunque no sabemos exactamente cuánto, y que además tiene problemas de estómago. T-Closeness es una mejora de todos estos algoritmos. Al final lo que intenta es que la distribución de nuestra base de datos anonimizada sea similar a la distribución de los datos originales. Entonces, básicamente, esta es una tabla que está generalizada para este algoritmo y lo que podemos ver es que en este caso los salarios están normalizados, con lo cual sabemos que una persona cobra poco, cobra más o menos, pero no sabemos exactamente en qué proporción. Y además las enfermedades ya no son simétricamente similares, por lo cual que alguien pertenezca a una categoría no nos está dando la información. Vale, todo esto que os hemos contado hasta ahora son mecanismos para proteger la privacidad, pero ¿de qué nos sirve ser totalmente privados si al final no podemos hacer nada? Una características que hay con el tema de la anonimización es que al final lo que estamos haciendo es estamos distorsionando los datos y cuanto más nos estamos distorsionando, al final menos útil son para nuestros análisis. Entonces, básicamente aquí siempre tenemos que trabajar con la relación entre la privacidad y la utilidad. Si nosotros queremos que nuestros datos sean completamente privados, vamos a tener que distorsionarlos muchos, pero luego cuando queramos hacer estadísticas sobre ellos, van a ser muy poco útiles para nosotros. Y también lo contrario, si queremos que sean muy útiles, no podemos anonimizarlos prácticamente y la privacidad sería buena. Y para poder controlar esto, básicamente lo que tenemos son métricas, no voy a entrar en detalles, simplemente que las conozcáis. Tenemos métricas de privacidad que son genéricas y se pueden aplicar en una gran parte de escenarios, y luego las métricas de utilidad que hay que analizarlas para cada posible procesado que queramos hacer. Vale, y para terminar, os voy a contar simplemente en este proyecto que estamos trabajando, en el que estamos investigando todo este tipo de mecanismos que os hemos indicado. Es un proyecto europeo y el objetivo que tenemos en este proyecto es, tenemos una serie tenemos un framework que nos permite procesar los datos sensibles cuando los llevamos a una nueva pública. Básicamente tenemos dos escenarios, tenemos un banco y tenemos un hospital, y ambas entidades tienen unos procesos que son computacionalmente muy costosos y que trabajan con muchos datos. Pero estos datos son sensibles, con lo cual son procesos que a priori no podemos llevar a una nueva pública. Entonces, aquí en este proyecto se están desarrollando diferentes herramientas para proteger la privacidad de estos datos, y entre ellos nosotros estamos trabajando en el tema de la anonimización. El proyecto, simplemente comentaros que está utilizando, se basa en la metodología Predictive Design, que básicamente estos son los 7 principios que hay, pero lo que nos dice es que siempre tenemos que tener la privacidad por defecto, es decir, no podemos diseñar nuestra arquitectura y después poner la privacidad como todo, sino que tiene que ser algo en lo que pensemos desde el principio de todo. Y simplemente para entrar en un poquito de contexto, básicamente nosotros lo que tenemos es nuestros usuarios del hospital y nuestros usuarios del banco que quieren procesar determinados datos en la nube pública, y lo que hacemos nosotros es, tenemos un servicio de anonimización en el cual se anonimizan los datos antes de enviarlos al cloud, y además trabajamos haciendo un análisis dinámico para que esto pueda funcionar en casi cualquier escenario. Y bueno, eso es todo por nuestra parte. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿Preguntas por ahí? Bueno, ¿cómo estamos hoy? Yo creo que nada, es el café. Ahí tenemos una. Uy, aquí le dan las 7 que se me falta.
Muchas felicidades por la charla. La verdad es que hoy en día este tipo de charlas es muy importante porque al final hay datos por todos lados y como bien algunas empresas sumoran nuestros datos. Entonces mi pregunta es más orientada en la gente que no está metida en el mundo informática o este mundillo más que nada. Muchas veces se excusa, como decía al principio, de que al final ellos no tienen nada que ocultar, entonces ¿para qué va a protegerse? Ante esa frase que dicen, ¿cómo sería la forma de intentar convencerlos de que en realidad que sí, que aunque no haya matado a nadie o no esté defraudando Hacienda, pues tiene que intentar proteger? Vale, a mí con esas cosas, porque a ver, a mí me pasa con alguien tan cercano como mis padres, que lo he oído 1000 veces. Para mí, igual que os dije a vosotros, lo de un seguro. ¿Te gustaría ir a contratar un seguro del coche y que a tu cuñado le cobren 300 euros al mes y tú, como cobras el doble, y lo puedes sacar porque tú en una red social lo has puesto, pues dices, no, a ti te voy a cobrar un poquito más y te pongan eso? O simplemente, por ejemplo, en Suiza tienen un registro, cuando entra un inmigrante legal, le hacen una foto a una resolución altísima y tienen información de su iris en esa foto. Pues resulta que hace unos años salieron estudios que a través del iris puedes sacar predisposición genética a ciertas enfermedades. Vale, en el momento en el que me hicieron esa foto, yo no pensé que eso me pudiese afectar, pero ¿qué pasa si quiero contratar un seguro médico? Tienen esa foto mía y dicen, no, mira, es que estoy viendo aquí que tienes predisposición a cierto tipo de cáncer. Y todo con una foto que me hice sin que jamás pensase que podían enlazarlo con esto. Es decir, la forma es, puede que ese dato ahora mismo no te importe que nadie lo sepa, pero puede que dentro de unos años sí, y no me importa que la gente que yo conozco, mis amigos, sepa cosas, pero que lo sepa cuando yo quiero y que yo quiero. Muchas gracias. ¿Y otro? Sí. Sí, y en cuanto al tema de técnicas de generalización y todas esas de la línea, Prueba a reiniciar. Sí, ahora, ¿en qué contexto dices de aplicar esas técnicas? Sí, por ejemplo, en el proyecto que os he contado antes, en Witton, bueno, os hablé de 2 escenarios. Nosotros estamos aplicando la anonimización en el caso bancario. En este caso, imaginaros, el banco con el que estamos trabajando tiene unos procesos en los que ellos analizan un montón de datos para determinar si una persona le puede dar un préstamo o no. O, por ejemplo, también tienen un montón de datos para detectar fraudes de tarjetas. Entonces, este tipo de procesado que ellos hacen trabajan con redes neuronales y hacen entrenamientos. Y estos entrenamientos ellos los hacen a lo mejor una vez al mes o con una frecuencia bastante grande. Entonces tienen que estar almacenando una gran cantidad de información y estar pagando el coste de todos los equipos para un proceso que están haciendo con muy poca frecuencia. Entonces nuestro objetivo en este proyecto en concreto es, queremos anonimizar todos estos datos para que después ellos los puedan llevar a la nube pública y puedan trabajar directamente sobre él. Sería un ejemplo. Y lo que estamos aplicando es, en concreto, técnicas de generalización. Claro, sería en el caso de que se hagan público los datos. Sí. O sea, el objetivo de esto siempre es, yo tengo una base de datos y la quiero publicar para hacer algún tipo de análisis con esos datos. Pero hay datos sensibles y no lo puedo liberar así. Gracias. ¿Hay alguna previsión de que la Unión Europea obligue a las empresas a utilizarlo o va a ser a criterio de cada empresa? A ver, aquí, según lo que dice la ley, en teoría, si tú eres capaz de demostrar que tus datos son anónimos, tus datos ya no serían personales y no tendrías que acogerte a la ley de protección
datos. Lo que es muy difícil de demostrar es que tus datos son completamente anónimos. Con lo cual, en ese caso ya no estarías en el amparo de esa legislación, no tendrías que cumplir. Me consta que la legislación europea sí que está, digamos que se está poniendo más duro en todo lo que tiene que ver con el tema de la protección de datos. Y bueno, la nueva directiva entrará se empezará a aplicar a partir de mayo del año que viene. Con lo cual, a partir de ahí, seguramente este tipo de cosas serán más frecuentes. Preguntas. Supongo que la anonimización que, en este caso, Facebook o otras compañías de este estilo, hoy en día está obligada por alguna sentencia muy lejana a ofrecerte, supongo que borrará solamente los indicadores, ¿no? Solamente. Me imagino que sí. Además, también Facebook, al ser una compañía norteamericana, ellos, es decir, las leyes ahí son mucho menos estrictas. Por ejemplo, lo que os comentaba antes, ¿no? Aquí parece casi inviable que el hospital va a publicar su base de datos de altas médicas. Sin embargo, lo hacen o inflan sobre votantes o ese tipo de cosas. Pero sí, a priori, entendemos que lo que están haciendo es eliminar, no, quizás un poco más. Pero eso no es lo que... Sí, de hecho, en el proyecto Witton en el que os comentábamos antes, claro, a nosotros el banco nos tiene que pasar datos para que hagamos pruebas. Y ciertamente esos datos vienen anonimizados de, pues el número de tarjeta te lo cambio por otro y te quito los nombres. No, tenemos mucha información que no deberíamos tener realmente. ¿Qué margen de error se añade anonimizando los datos en una base de datos que después se va a utilizar para hacer algún tipo de... Vale, pues precisamente en el ejemplo del banco es lo que estamos intentando saber ahora en el proyecto este. Estamos también buscando técnicas para anonimizar, sabiendo que después vamos a aplicar una red neuronal, pues anonimizamos de forma distinta. Porque decimos, vale, si después voy a tener que usar estos datos para clasificar, vamos a ver cómo puedo hacer para que no me afecte mucho y siga manteniendo la privacidad. Entonces estamos en eso. La idea es, los datos que me aporten muy poco los elimino, porque no merece la pena correr el riesgo para mejorar muy poquito las prestaciones. Y eso, a ver, esto es un campo muy nuevo, todavía está empezando y no creo que pasado mañana ninguna empresa grande vaya a ponerse a publicar los datos de sus clientes y espero que no lo hagan, de hecho, en dárselos a Amazon o a quien sea que vaya a procesar. ¿Más preguntas por ahí? ¿Cuál es el tema de debate? Bueno, pues si no hay nada más, vamos a terminar la charla aquí. Os agradecería un fuerte aplauso aquí para los ponentes. Muchas gracias y también decir que si Cisco dice que faltan no sé cuántos miles o millones de profesionales de la seguridad, nosotros no necesitamos tanto, necesitamos muchos menos, pero bueno, si queréis poneros en contacto con nosotros para alguna duda, si os interesa el tema, nosotros buscamos menos gente que Cisco, pero también. Muchas gracias. Vamos a hacer entrega de un par de tareas. Fernando se acaba de dar ahora. Nos llega todo sobre la bocina, entonces, pues. Muchas gracias. Muy lamentable. Gracias.